Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y es que hay una noticia que ha estado resonando en todos los portales de entretenimiento y redes sociales, y es sobre nuestra querida Serini Sarıkaya. Si les gusta estar al tanto de los chismes, las noticias de última hora y las aclaraciones de nuestras estrellas favoritas, definitivamente están en el lugar correcto. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar lo que Serini ha revelado sobre su supuesta cercanía con Altay Ulusoy. Y sí, el título lo dice todo, ¿mintió Serini? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que nos lancemos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. El rumor que ha puesto a todos a especular gira en torno a la relación entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Serini Sarıkaya y Altay Ulusoy. Ustedes saben que ambos han trabajado juntos en proyectos muy exitosos, y la química en pantalla es innegable. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, esa química a menudo se traslada a la vida real, o al menos eso es lo que la prensa y los fans desean creer. Durante un tiempo considerable, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Serini y Altay han circulado sin parar. Han sido vistos juntos en algunas ocasiones, han compartido eventos e incluso hay fotos que alimentan estas especulaciones. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había hablado directamente y de forma contundente para aclarar la naturaleza de su relación. Y aquí es donde entra la reciente declaración de Serini Sarıkaya. Recientemente Serini dio una entrevista donde se le preguntó directamente sobre Altay Ulusoy y la cercanía que se les atribuye. La respuesta de Serini ha sido interpretada de diversas maneras, y es precisamente esa ambigüedad o esa forma de comunicar lo que ha generado el debate. ¿Estaba siendo sincera? ¿Estaba ocultando algo? ¿O simplemente estaba estableciendo límites claros? Vamos a analizar lo que dijo y cómo se ha interpretado. En esencia, Serini, en esta entrevista, intentó poner fin a las especulaciones. Fue bastante clara al decir que si bien ella y Altay son amigos y compañeros de trabajo que se respetan mutuamente, no existe ningún tipo de relación romántica entre ellos. Hizo hincapié en que se conocen desde hace tiempo y que tienen una relación profesional sana y una amistad basada en el respeto. Ahora, aquí viene la parte intrigante. La forma en que lo dijo o quizás lo que no dijo, ha sido lo que ha alimentado las dudas. Algunas personas interpretan sus palabras como una negación directa y sincera. Piensan que Serini simplemente está siendo honesta y que los rumores son solo eso, rumores. Argumentan que es natural que dos personas que han trabajado juntas de forma tan intensa y exitosa desarrollen un vínculo de amistad y respeto, y que no hay nada de malo en ello. Además señalan que Serini es una persona que valora mucho su privacidad y que probablemente no quiera ventilar detalles íntimos de su vida personal, incluso si no hubiera nada que ocultar. Por lo tanto, su respuesta podría ser una forma de protegerse y de evitar alimentar más el circo mediático. Por otro lado, hay una facción considerable de fans y observadores que creen que Serini podría estar mintiendo, o al menos, siendo vaga intencionalmente. ¿Por qué? Bueno, la historia de las celebridades nos enseña que a menudo, cuando una estrella niega algo con demasiada vehemencia, o cuando sus respuestas son un poco esquivas, puede haber algo más detrás. Algunos creen que si realmente no hubiera nada entre ellos, Serini podría haber sido mucho más enfática, o quizás haber ofrecido alguna anécdota o ejemplo concreto que demostrara la naturaleza puramente amistosa de su relación. La falta de esa contundencia es lo que ha llevado a algunos a cuestionar su sinceridad. Incluso hay quienes especulan que la negativa podría ser una estrategia para mantener un perfil bajo mientras se desarrollan los acontecimientos, o quizás para evitar la presión pública si estuvieran empezando algo que prefieren mantener en privado por el momento. No es raro que las parejas de celebridades intenten mantener sus relaciones lejos del ojo público al principio para evitar el escrutinio y las presiones externas. Así que desde esta perspectiva, la respuesta de Serini podría ser una forma de decir, somos amigos, sin cerrar completamente la puerta a futuras posibilidades o sin exponer una relación incipiente. Recordemos que Serini y Altay compartieron pantalla en la serie Medcezir, un drama que fue un fenómeno en Turquía y que catapultó a ambos a la estratosfera de la fama. La química entre sus personajes.
Llaman y mira, era palpable y cautivó a millones de espectadores. Esa conexión en pantalla, esa intensidad con la que interpretaban su amor, es lo que quizás hace que sea difícil para muchos separar al personaje del actor. Cuando dos actores son tan convincentes en su romance ficticio, es natural que los fans deseen que esa chispa se encienda también en la vida real. Además de Medcezir, ambos han mantenido una trayectoria impresionante. Aatay Ulusoy se ha consolidado como uno de los actores más exitosos de su generación, con proyectos de alto perfil tanto en televisión como en plataformas de streaming. Serine Sarkaya, por su parte, es una figura icónica, admirada por su talento actoral, su estilo y su presencia escénica. Son, sin duda, dos pesos pesados de la industria turca, y la idea de que pudieran estar juntos, ya sea como pareja o como amigos muy cercanos, genera un gran interés. Otro punto a considerar es el timing de la entrevista. Si esta entrevista tuvo lugar después de que surgieran nuevos rumores o se publicaran nuevas fotos, la presión sobre Serine para responder habría sido aún mayor. Es posible que ella sintiera la necesidad de abordar el tema para calmar las aguas y evitar que los rumores se salieran de control. Sin embargo, la forma en que se aborda un tema sensible a menudo revela más de lo que las palabras mismas pueden decir. Analizando más a fondo la posible mentira o la vaguedad, podríamos pensar en algunas razones. Una podría ser la protección de Aatay. Quizás hay algo en su vida personal que él prefiere mantener completamente en secreto, y Serine, como amiga, está siendo leal al no revelar nada que pueda comprometerlo. Otra posibilidad es la protección de su propia carrera o imagen. En el mundo del entretenimiento, a veces, las asociaciones de ciertos tipos pueden ser más beneficiosas que otras. Pero también es crucial no caer en la trampa de la especulación excesiva. Las celebridades, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad. Y a veces una negación simple y directa es exactamente eso, una negación simple y directa. Quizás la respuesta de Serine fue simplemente una forma educada de decir, no estamos juntos, somos amigos, y no quiero hablar más de esto. El hecho de que algunos interpreten esto como una mentira podría decir más sobre las expectativas del público que sobre la sinceridad de Serine. Pensemos en cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar. Si tuviéramos un amigo del trabajo con quien tuviéramos una gran relación, y la gente empezara a asumir que somos pareja, ¿qué diríamos? Probablemente diríamos algo parecido a somos buenos amigos, nos llevamos muy bien trabajando juntos, pero no hay nada más. Si la otra persona insiste o no lo cree, puede ser frustrante. El gran dilema aquí es la línea fina entre la amistad y algo más, especialmente cuando hay una conexión artística tan fuerte. La audiencia se ha involucrado emocionalmente con su dinámica en pantalla, y eso, a menudo, crea un deseo de que esa conexión trascienda la ficción. Para concluir esta parte, la declaración de Serine Sarkaya sobre su cercanía con Aatay Ulusoy ha sido recibida con una mezcla de aceptación y escepticismo. Si bien ella intentó aclarar que son amigos y colegas respetuosos, la forma de su explicación ha llevado a muchos a preguntarse si dijo la verdad completa. La interpretación de si mintió o no depende en gran medida de la perspectiva individual y de las expectativas que cada uno tenga sobre las relaciones de las celebridades. Lo cierto es que por ahora, Serine ha puesto un muro a los rumores, pero el debate en las redes sociales y entre los fans está lejos de terminar. Así que hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado en detalle la reciente declaración de Serine Sarkaya y hemos explorado las diferentes interpretaciones sobre su cercanía con Aatay Ulusoy. Hemos visto cómo, a pesar de sus palabras, los rumores y las especulaciones persisten, alimentados por la química innegable que demostraron en pantalla y por la naturaleza a veces esquiva de las respuestas de las celebridades. Hemos discutido la posibilidad de que haya sido una negación sincera, una estrategia para proteger su privacidad, o incluso, como algunos sugieren, una forma de ocultar algo más. En última instancia, la verdad absoluta sobre las relaciones personales de las estrellas es algo que rara vez llega a ser completamente público. Lo que sí sabemos es que Serine ha intentado poner fin a los rumores, y si creemos en sus palabras o no, es una decisión personal. Lo importante es recordar que, más allá de los chismes, son artistas talentosos que nos brindan entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Serine fue completamente sincera? ¿Creen que hay algo más que no nos ha contado? ¿O simplemente creen que son buenos amigos y la gente está exagerando? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comenta. Ríos de abajo.
Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que se enteren de inmediato cuando publiquemos nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.